Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, a nadie le puede sorprender que Alemania sea la primera potencia europea en todos los temas, ¿no? Y especialmente en el tema medioambiental, siempre hemos hablado un poco de la concienciación que existe en Alemania y de hecho que cuando el gobierno implanta una serie de medidas restrictivas o de cambios de hábitos, pues automáticamente en 24 horas los ciudadanos responden de una manera muy positiva. Recientemente, con el problema de la crisis energética, Alemania ha vuelto a utilizar el carbón. ¿Eh? Y bueno, y normalmente lo que ocurre en Alemania, pues es luego una pauta un poco general para el resto de los países, ¿no? Porque el que más peso económico tiene es el que más poder o más peso también tiene, porque es un país con muchos habitantes, ¿no? Como le ocurre en el caso de Polonia, que a lo mejor no es un país económicamente que pese mucho en la Unión Europea, pero sin embargo, como tiene muchos habitantes, muchos millones, pues tiene su peso específico. Bueno, pues para comentar que Alemania ha sacado el Plan Calor, el Plan Calor. Bueno, Alemania siempre ha integrado, siempre que ha podido, ha integrado a los verdes, a los partidos, al Partido Verde en el gobierno, ¿no? Y de hecho este gobierno actual, pues participan los verdes. Y bueno, ya han generado el Plan Calor. El Plan Calor es un plan que prevé pues la problemática de que los días de calor, por ejemplo, como medidas concretas, pues que si hay 30 grados de temperatura o más, que se suspendan las clases en los colegios. Bueno, pues que haya que una serie propone una serie de hábitos, ¿no? Como hidratarse, estar a la sombra, claro, cambiar algunas cosas, como por ejemplo que en las residencias de personas de tercera edad, normalmente los alemanes comen a las 12, a la 1, y les sacan de paseo, por así decirlo de alguna manera, a las personas mayores en las zonas verdes o en los jardines de las residencias, a partir después de la comida, pues, y después de una siesta, pues les dejan echar allí, andar un poco por la... Entonces lo que recomiendan, por ejemplo, es que no salgan a las 2 de la tarde, que no salgan a pasear las personas mayores. Bueno, lo que es curioso, esto lo que nos demuestra un poco es que a veces se toman medidas en la Unión Europea pensando en un país determinado, que normalmente coincide con los que más peso tienen o con los que más protestan, y luego se pretende que eso se haga en todos los países, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, en España, en Sevilla, que cuando hubiera 30 grados de temperatura se tuvieran que cerrar los colegios. Pues posiblemente de octubre a febrero, pues sería la jornada escolar, porque el resto del año la temperatura de 30 grados se lleva con mucha normalidad. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que claro, que esas temperaturas, el que haya, hay que analizar los sitios, los puntos, los horarios, y hay que diferenciar cuando se marcan unas leyes y unas normas. Hay mucha diferencia entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. Hay una diferencia climatológica importantísima. Entonces, cuando no se ve bien que se hagan trasvases en el sur de España o en Italia, pues claro, lo primero que tienen que asegurarse es de que esto no tiene para nada el clima de Alemania o el clima que tiene Suecia o que tiene Noruega. Y entonces, claro, una norma que penaliza a un país como España, por ejemplo, pues bueno, pues estará, a lo mejor está muy bien o es entendible en Alemania o en otros países, pero no es entendible en estas zonas. Eso es uno de los temas, yo creo que son más importantes ahora mismo de focalizar y de personalizar un poco todas estas medidas, porque si no, realmente esto cada día va a ser más difícil. Y una medida que se toma por la imposición o por la potencia que tiene un país determinado en un determinado momento y en una determinada circunstancia, se impone en toda la Unión Europea y, claro, y no se mantienen las diferencias económicas, sociales, políticas y climatológicas. Esto es un tema realmente pues, que hay que valorarlo, ¿no? Y hay que salir a la calle y no estar solamente en la oficina, ¿no? Sino salir a la calle, visitar los países, visitar la problemática, y para poder conocer el tema, ¿no? Pues nada, solamente unos comentarios. Hasta pronto, gracias.